invito en esta mañana a que tú tengas listo allí en tus manos la guía de estudio que está dentro del boletín para que tú puedas seguir la enseñanza en este día. Y vamos a tratar de movernos lo más rapidito posible dentro de los próximos 45 minutos o media hora más o menos, pero 45 minutos, quizás una hora por el material que tenemos. Así que vamos a tratar de abarcar todo lo que queremos enseñar en esta mañana acerca del tema de la iglesia. Y el título de esta enseñanza es: La iglesia necesita dirección. La iglesia necesita dirección. Comenzamos hace 3 o 4 semanas diciendo de que la iglesia fue establecida ¿por quién? ¿Por quién? Por Cristo, por Jesucristo. La iglesia fue establecida por Jesucristo. Jesús fue quien la estableció. Jesús fue, voy a utilizar este término que es más bien popular, Jesús la inventó. Anteriormente de Jesús no existía iglesia, este concepto no existía. Jesús fue quien inventó este concepto y quien habló por primera vez y dijo por primera vez la palabra iglesia. Cuando dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y tenemos que entender entonces de que la iglesia tiene una composición mixta. Dije la semana pasada, enseñamos la semana pasada, de que la iglesia es un cuerpo, ¿qué cosa? Porque parece que la gente se lo olvidó y solamente ha pasado una semana. La iglesia es un cuerpo sobrenatural. Y este cuerpo sobrenatural funciona en base a leyes sobrenaturales, leyes espirituales, pero dentro de un ambiente y un concepto natural y humano. Cristo estaba consciente de esto. Fíjate si estaba consciente de esto, de que tú verás lo que hizo Jesús aquí para poder arreglar o remediar la situación. Es decir, mismo Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, mi gobierno no es de este mundo, es un gobierno diferente. De eso hablamos un poquito la semana pasada. Pero con todo y eso, Jesús sabía de que la iglesia tenía entonces conflictos de carácter humano. Donde hay seres humanos, donde hay personas, hay conflictos. Siempre ha sido así. Donde hay personas, hay problemas. Si tú quieres salirte de los problemas, te tienes que ir a vivir en un lugar donde estés tú solo, nadie más. Completamente. Como forma de broma, dicen en algunas ocasiones que el problema comenzó cuando hicieron la mujer y al hombre, ¿no? El hombre estaba tranquilo, pero hicieron la mujer, empezaron los problemas. No, no es cierto en realidad. Pero sabemos por experiencia de que donde hay personas hay problemas, hay conflictos, hay fricciones. Y Jesús estaba consciente de esto también. Y entonces Jesús empieza a crear un sistema del cual vamos a hablar en esta mañana para poder traer dirección a la iglesia. Ahora, el punto número 1 que vamos a ver en esta mañana, y tú vas a tener la oportunidad de llenar allí tus espacios en blanco, es: Jesús es la autoridad de la iglesia. Jesús es la autoridad de la iglesia. Dice Efesios capítulo 1, versículo 22, dice: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza a toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Este texto bíblico dice que Jesús es ¿qué cosa de la iglesia? La cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 5 ahora, versículos 23 y 24, dice: porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. Yo sé que este texto a muchas mujeres no les gusta. La cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Ouch. A algunas mujeres no les gusta este texto bíblico, pero es bíblico. Dice aquí de que el esposo es la cabeza de la esposa. Esto no quiere decir, bueno, voy a explicar ahorita lo que no quiere decir. Dame un segundito, un texto más. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Dice: Él, refiriéndose a Jesús, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Es decir, Jesús es la cabeza de la iglesia. Y una cabeza, ¿qué es lo que hace? Dirige, correcto. La cabeza dirige. Para eso es que está puesto, porque en la cabeza están puestos todos los sentidos.
Sí, y nos vamos a dar cuenta que está usando un término biológico para poderse relacionar con nosotros, porque nosotros todos tenemos cabeza. En la cabeza lo primero que tenemos es el cerebro, que es lo que piensa. Pero aparte de eso tenemos todos los otros sentidos, los oídos porque podemos escuchar, la boca para podernos comunicar, los ojos para poder ver y demás. Los sentidos básicos principales están en la cabeza y la cabeza es la que guía también el cuerpo. Hay un dicho que dice que por donde entra la cabeza entra el cuerpo. Yo no estoy seguro que eso sea cierto. Yo creo que algunos de nosotros, el cuerpo nuestro no entra por donde entra la cabeza. A no ser que seamos muy cabezones. Pero la cabeza dirige y guía. Este es el concepto. Y la Biblia nos enseña de que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Escucha esto. Ser cabeza no significa, atención con esto, ser cabeza no significa ser una persona abusadora. Ser cabeza no significa hacer sufrir a alguien, ni nada por el estilo. Digo esto por este versículo, texto bíblico de Efesios capítulo 5, donde dice de que el esposo es la cabeza de ¿quién? De la mujer, de la esposa y del hogar y también de los hijos. Es la cabeza. Y la mujer se debe someter al esposo. Esto es lo que dice el texto bíblico, no lo estoy diciendo yo. Cuando las personas no acatan, hay una palabra en inglés que dice compliance, que quiere decir obedecer o ponerse de acuerdo al nivel, que es someterse en realidad, pero ponerse a nivel de acuerdo a las leyes, por ejemplo. Yo digo lo siguiente, el problema no es conmigo. Cuando una persona en la iglesia no obedece la enseñanza que yo doy como pastor, el problema no es conmigo, el problema es con Dios. Porque yo no vengo aquí con mi Biblia o mi librito personal propio, vengo con la palabra de Dios y esto es lo que dice la palabra de Dios. El problema no es con nosotros, el problema de esas personas es con Dios. Igual pasa en el caso de las mujeres, aunque este no es el tema hoy. ¿No? Si una mujer se rebela contra su esposo, el problema no es con el esposo, el problema es contra Dios. Estamos hablando de mujeres cristianas. Las mujeres que no son cristianas pues no se rigen de acuerdo a la enseñanza bíblica. Punto número 2 en esta mañana. Por esa misma razón, escucha esto, por la misma razón de que Jesús era la cabeza de la iglesia, pero entonces como cabeza de la iglesia entendía, y lo entendía desde el principio, de que la iglesia iba a tener problemas, entonces es Jesús quien establece el liderazgo de la iglesia local. Jesús establece un liderazgo. Y déjame decirte de que esto no fue un invento necesariamente de Jesús. Fue algo que se conocía en el ámbito social, por ejemplo, desde hace muchos años, pero todavía se sigue practicando ahora. Todos ustedes, o la mayoría quizás de ustedes, por ejemplo, voy a decir algo, van a lugares y compran en tiendas que son cadenas, la que sea. O tú vas a comer a algunos restaurantes que son también cadenas de restaurantes. No son muchos los restaurantes, en algunas ocasiones, que es uno solo. Manny, por ejemplo, que está presente aquí, tiene su restaurante aquí en la ciudad y es uno solo. Yo no sé si Manny quiere tener una cadena de restaurantes, pero es un tremendo trabajo. Pero la mayoría de los restaurantes que nosotros vamos son cadenas de restaurantes, es decir, ves el mismo aquí en esta ciudad y ves uno en Orlando y ves otro en Gainesville y ves otro en cualquier otra ciudad que tú vayas a ir. Ahora, todos esos restaurantes tienen algo que en inglés se llama headquarter o una base, un lugar donde todos los restaurantes, ahí están los jefes. Y todos estos restaurantes o todas las cadenas, los restaurantes que pertenecen a esa cadena, le deben orden entonces a esta gente. Por eso es, escucha esto, por eso es que cuando tú llegas vamos a poner un ejemplo, a comer una hamburguesa en Burger King, por decir algo, todas las hamburguesas de Burger King saben igual. Yo puedo diferenciar una hamburguesa de Burger King y una hamburguesa de McDonald's, por ejemplo. ¿Saben por qué? Porque ellos han decidido usar el mismo menú, los mismos ingredientes en cualquiera de los restaurantes. Así es, usan la misma cajita, usan el mismo tipo de pan, usan el mismo tamaño de hamburguesa, usan el mismo logotipo también, toda esa serie de cosas. Pero vamos a ver que son diferentes tipos de restaurantes bajo la dirección de una sola empresa que está en X lugar. No importa dónde sea. Y aún si tú vas a Europa, por ejemplo, y vas a ver muchos Burger King y McDonald's en Europa,
yo viví en España y ahí fue donde yo conocí McDonald's en España, no fue en los Estados Unidos. Y yo pensé que era una cadena española y después me di cuenta que no, era una cadena americana que tiene restaurantes en España y en otros lugares en Europa. Y el menú de allá es el menú que nosotros conocemos también aquí con algunas variaciones y demás, pero es básicamente los nombres y esas cosas. Igual. Ahora decimos esto porque la única forma de lograr hacer esto es creando un liderazgo. Jesús sabía que necesitaba establecer un liderazgo. Porque yo quiero explicarte algo. Jesús es la cabeza de la iglesia y es quien guía la iglesia. Pero Jesús nunca ha venido a hablar directamente contigo y te dice, oye Carmen, oye Luis, mira, escribe, esto es lo que tú vas a hacer. Lo hace ¿cómo? A través de la enseñanza de la palabra de Dios. Y mucha gente sigue diciendo, todo lo que me hace falta es estudiar la Biblia. Bueno, estudiarla solo para que tú veas hasta dónde vas a llegar. Y entonces Jesús viene con una idea que pensamos que es una idea buena, genial. Sin embargo, a otros no les gustó la idea de Jesús. Y ahí nos vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, comenzando en el versículo 11, del 11 a 14, dice, Él mismo, Él es Jesús, Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Fíjate, Cristo Jesús dice aquí que Él mismo constituye. Constituir quiere decir nombrar. Constituir quiere decir separar. Y separa, dice aquí, al menos en 4 diferentes categorías. Dice profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es decir, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. Quiero decir, aclarar en esta mañana que el concepto de pastor y maestro en el griego no está pastores y otros maestros, es decir, pastor maestro. El I no aparece en realidad. Es pastor, un pastor que sea maestro, porque ser pastor sin saber enseñar la palabra, tenemos un gran problema. Claro, hay algunos pastores que se desarrollan más en la parte de la enseñanza y otros que se desarrollan más en la parte del cuidado, depende el tipo de ministerio, pero el pastor necesita ser maestro. Todos estos apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros siguen vigentes a niveles, según algunos niveles. Claro, ahora hay esta onda moderna ahora del autollamamiento. Hay muchos hombres que ellos mismos se llaman pastores. Y encima de eso, ahora la moda más nueva es que se llaman apóstoles. Se autollaman apóstoles. Es como que el domingo que viene yo vengo aquí y digo, hermano, esta semana Dios me ha hecho apóstol y yo a partir de ahora me tienen que llamar apóstol. Y el apóstol fulano. Y entonces vemos que la mayoría de estos llamados apóstoles, en realidad lo que están creando es un ambiente de servicio y de pleitesía y de culto a la personalidad, que no es algo que se ve en la Biblia. Pero los apóstoles siguen teniendo vigencia. No vamos a ver esto en esta mañana porque no tenemos el tiempo, pero los apóstoles tienen una característica, los profetas otros, los evangelistas y los pastores y maestros otros. Como quiera que sea, fue Cristo Jesús quien forma entonces un liderazgo, determina un liderazgo dentro de la iglesia para que la iglesia pueda entonces ser regida y funcione. Y lo explica aquí para qué. Dice, es para el servicio, dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Es decir, la iglesia o el cuerpo de Cristo se edifica a través de la guía y la enseñanza de los líderes que Dios ha escogido para la iglesia. Eso es lo que dice el texto bíblico. Dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo Jesús. Es decir, la razón por la cual Cristo ha establecido liderazgo en la iglesia, por la cual ha llamado a hombres y a algunas mujeres también, y los ha santificado para hacer un trabajo ministerial, dice, es para que todos lleguemos, dice, al mismo nivel o estatura, a la misma estatura o nivel, y que podamos crecer de la misma forma todos. Esto es lo que enseña esta palabra. ¿Crecer en qué sentido? No es que vamos a crecer físicamente,
vamos a crecer espiritualmente. El crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios se da a través de un liderazgo de maestros, de pastores, de personas que estudien la palabra de Dios. Y déjame decirte una cosa, mi hermano, mira, escúchame esto. Nosotros que llevamos años estudiando la palabra y pensamos que no sabemos nada, cuando en realidad nos damos cuenta lo amplio que es la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de la necesidad entonces que tenemos de estudiar más y más y más y más y más cada día. A mí me gusta estudiar la Biblia y me gusta estudiar otros materiales también de la Biblia, pero se me hace muy difícil, desafortunadamente se me hace muy difícil por la cuestión de tiempo. Yo veía esto hace poco una entrevista que se le hizo a Billy Graham hace unos meses atrás y alguien le preguntó si Billy Graham pudiera empezar otra vez de nuevo, ¿qué haría diferente? Y él decía viajar menos y estudiar más la Biblia. Y estamos hablando de Billy Graham. Billy Graham tiene varios doctorados. Un hombre con mucha experiencia, un hombre que tiene ya creo que son 90 y tantos años y una experiencia tremendísima, una carrera hecha, millones de personas que se han convertido a través del ministerio de Billy Graham. Y que este hombre diga que él tiene la necesidad de estudiar más la Biblia, nos hace pensar a cada uno de nosotros los pastores y maestros que también tenemos la necesidad de estudiar más y más. No importa cuál sea el nivel, tú puedas tener una maestría o un doctorado o 2 o 3 doctorados en la palabra de Dios o en teología o en ministerio, lo que sea, y cuando tú estudias la Biblia te das cuenta de que hay más que aprender y más que aprender y más que aprender y más que aprender. Dice el libro de Juan inclusive, de que lo mencioné la semana pasada este texto bíblico, que la Biblia no registra todas las cosas que hizo Jesús. ¿Te acuerdas que hablamos de ese texto? Dice que así dice, si se fueran a escribir todas las cosas que enseñó Jesucristo, dice que no alcanzarían todos los libros del mundo. Imagínate tú, para todo lo que hizo Jesucristo en 3 años y medio. Eso nos da a nosotros la idea de qué tanto nosotros necesitamos estudiar. Bueno, imagínate si nosotros los pastores que tratamos de dedicar más tiempo en estudiar la palabra, en parte para eso es que se nos paga a nosotros un salario, para no tener que ir a trabajar afuera secularmente y poder dedicarnos a la palabra del Señor. La iglesia le paga al pastor parte de la razón, es decir, parte de la razón por la cual la iglesia le paga al pastor un salario es para que el pastor pueda desconectarse de otras responsabilidades y se dedique a estudiar la Biblia. Un mensaje como este en este día me toman a mí horas, no 3 y 4, 8 y 10 y 12 y 15 para poder preparar un mensaje. Y yo en muchas ocasiones cuando veo a algunas personas que piensan de que enseñar y predicar es tan fácil, digo, ¿por qué tú no lo haces? Hazlo tú la próxima semana. Enseña tú. Y asegúrate de venir a enseñar. Yo no vengo aquí a enseñar inspiracionalmente. Es decir, yo me inspiro durante la semana, durante los días que yo estoy preparando el mensaje, pero cuando llegamos aquí no es una cuestión de inspiración, como mucha gente dicen y hacen, porque en realidad no es una inspiración, es falso. Yo tengo que venir aquí con una serie de notas que vienen ya preparadas y escritas para yo poder presentar esta enseñanza bíblica. Y yo tengo que haber sentado a mirar no solamente lo que la Biblia dice, otros libros y materiales, teología sistemática, historia, ética y muchas otras cosas más, para poner una serie de elementos juntos y poder escribirlos y poder traer aquí un mensaje el domingo por la mañana. Eso toma tiempo y toma energía. Y tampoco nosotros somos Superman. Se dice, por ejemplo, psicológicamente hablando, que una persona tiene la capacidad de poder retener fácilmente un máximo de un 5% cuando uno escucha una enseñanza o algo más. Es decir, si tú has venido hoy aquí, solamente vienes a escuchar lo que yo enseño hoy, te vas a ir para la casa con un 5% de lo que yo he dicho. Ahora, si tú entonces encima de eso prestas atención a lo que está escrito en la enseñanza bíblica, en el guideline que está en el boletín, o a lo que está puesto en la pared en la parte de atrás en la pantalla, entonces vas a adquirir un 5% más, tienes 10%. Pero si encima de eso entonces escribes
nota de lo que yo estoy diciendo, se dice psicológicamente de que puedes entonces adquirir un 5% más. Es decir, el máximo que una persona puede tomar o adquirir en una clase cualquiera es 15% de lo que un maestro dice o enseña. Eso no importa si vas a la iglesia o si vas a la escuela. ¿Por qué tú crees que uno tiene que estudiar tanto después que va a la escuela cuando tiene que tomar un examen? Porque por muy inteligentes que son los muchachos, no todo lo que el maestro dijo lo captó. Entonces los muchachos que no estudian, pero son brillantes en poder captar lo máximo y tomar notas y demás, entonces más o menos sus notas tú los ves allí si usamos la escala de 100, tú los ves en 80 y pico, 90, quizás 95, pero no 100. Los que sacan 100 puntos en los exámenes son los que no solamente van a la escuela y escuchan al maestro y escriben y toman notas, pero entonces después llegan a la casa y estudian. Y estudian por la mañana, estudian por la tarde, estudian por la noche. Y estudian, y tú ves, mientras otros muchachos andan montando bicicletas jugando, estos andan estudiando. Y esos son los que le dicen normalmente los nerds, los locos. Piensan que muchos que son locos, pero son los más inteligentes. Y dicen loco porque los otros muchachos lo que lo tienen en realidad es envidia, porque estos se esfuerzan más para poder aprender. Pasa lo mismo en la iglesia. Exactamente igual. Ahora, encima de eso pasa algo. En este texto bíblico, Jesús tuvo una razón para establecer un liderazgo en la iglesia y para poder guiar la iglesia. Y lo dice allí al final. Dice, así ya no veremos niños. Escucha esto. Así ya no veremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. A mí me molesta grandemente cuando yo veo a algunas personas, maestros, pastores, no son muchos, quiero decir esto, ¿ok? Es decir, hay unos cuantos, pero en realidad hay muy buenos pastores y muy buenos maestros, muy buenos. Tanto en inglés como en español y en otros idiomas, y en otros países, muy buenos. Pero siempre hay alguno que se mete y empieza entonces a enseñar lo que le conviene y empiezan a enseñar cosas que no son de acuerdo a la palabra. Distorsionan la verdad, distorsionan. Yo creo que tú entiendas, y lo he dicho anteriormente, toman la Biblia, toman historias bíblicas, toman casos bíblicos, elementos bíblicos para enseñar cosas que no son bíblicas. ¿Te acuerdas que yo puse el ejemplo el otro día de aquel pastor que preparó la Santa Cena y demás y dijo que si venían a tomar de la Santa Cena se curaban y se les acababan los problemas y eso? Eso no es bíblico, eso es mentira, eso no es cierto. Nadie, aunque te comas todas las uvas y todo el pan y todo el vino, si estás enfermo, estás enfermo. Y si no tienes trabajo, no tienes trabajo. Eso no tiene nada que ver con la Santa Cena. La Santa Cena es una enseñanza diferente a eso. Pero mucha gente, hay pastores y maestros, entre comillas, que tratan de entonces de crear su propio evangelio, su propia enseñanza. Por eso es que Cristo Jesús llama y dice, pero déjame decirte esto. Y lo voy a decir con propiedad en esta mañana, y aún para cualquier persona que me escuche en el internet. Cuando Dios llama a un hombre verdaderamente para el ministerio de la palabra, lo llama no en base a lo que sabe y a lo que conoce de la palabra, sino en base a lo que Jesús sabe que ese hombre va a poder aprender para poder compartir con la iglesia. Aquellos hombres que libremente se dan el lujo de enseñar cosas que no son bíblicas y que están fuera del concepto de la enseñanza bíblica, yo personalmente sé básicamente que no fueron llamados por Dios. Hay muchos hombres que no han sido llamados por Dios. Mencioné hace un ratito antes aquellos que se autonombran o autonominan pastores. El concepto en la iglesia, si tú no lo sabes, es de que Dios es el que nos llama. Dios nos llama y nos llama a cada uno de nosotros, a los pastores. La experiencia de cómo nos llama es diferente, pero entonces ese llamamiento se confirma a través de la iglesia. Se confirma a través de donde yo estoy congregándome. Se confirma a través del pastor por el cual yo estoy bajo lo que se llama en algunas ocasiones mentoría. Y así es como debe de ser. Y entonces encima de eso la palabra nos enseña también que hay un proceso. Lo enseña Pablo, por ejemplo, después, donde esos hombres que habían sido llamados por Dios a través del Espíritu Santo y confirmados por la iglesia, entonces los líderes de la iglesia confirman esa
reconfirman todavía ese llamamiento a través, dice, de la imposición de las manos, que es lo que nosotros conocemos como la ordenación. Eso es bíblico, ese es el modelo bíblico. Pero yo conozco pastores que ni una iglesia los ha llamado, ni nadie los ha apoyado, ni nada por el estilo, ni nadie los ha ordenado, no han ido al seminario, no han estudiado, no hay nada, pero son pastores. Entonces se dan el lujo de enseñar lo que ellos quieran. Punto. La iglesia tiene problemas. Para evitar esos problemas o los conflictos, por eso fue que Jesús dice que es Él dice quien constituye pastores y maestros y líderes en la iglesia. Quiero decir lo siguiente, que también no solamente los pastores son líderes en la iglesia, hay otro tipo de líderes. Hay personas que son maestros en la iglesia, maestros bíblicos, nunca han tenido llamado pastoral y se preparan. Es más, hay muchos. De hecho, si tú vas a un seminario cualquiera, no importa de qué denominación, cuando uno va a un seminario, uno se va a dar cuenta de que la mayoría de los estudiantes en el seminario no son pastores, ni van a ser pastores. La mayoría de los estudiantes seminaristas son simplemente creyentes que quieren desarrollar su conocimiento, trabajar en su iglesia, mejorar, ser buenos maestros de escuela dominical o de algún departamento. En algunas ocasiones vienen a ser asistentes de algún pastor o director de algún departamento en casos de iglesias grandes y demás. Y entonces pues necesitan y saben, entienden que necesitan mejorar su educación teológica. No todos son pastores. Ahora, cuando Jesús toma la iniciativa de establecer liderazgo en la iglesia, era por una razón específica, y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Número 3. Jesús tenía razones para instituir pastores que dirigieran la iglesia. Jesús tenía razones para instituir pastores que dirigieran la iglesia. El libro de Mateo capítulo 9, versículos 35 y 36 dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver las multitudes, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como oveja sin pastor. Fíjate, fue Jesús quien se dio cuenta que la gente estaba como oveja sin pastor. Ahora, yo quiero que pienses algo muy interesante aquí, que veas algo bien interesante. Jesús no estaba mirando a la iglesia, Jesús estaba mirando al mundo que no conocía a Cristo. No conocía el evangelio, no conocía la salvación. Esa gente estaba como oveja sin pastor. Jesús ya vio una necesidad allí. Esa necesidad, quiero que sepas que no fue identificada solamente en el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento hubo identificación de que las personas que no tenían un pastor o una guía espiritual eran como ovejas sin pastor. Mira lo que dice Jeremías capítulo 23, versículos 3 y 4. Al resto de mis ovejas yo mismo las reuniré de todos los países a donde las expulsé y las haré volver a sus pastos, donde crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las pastorearán y ya no temerán ni se espantarán, ni faltará ninguna de ellas, afirma el Señor. Así que el concepto de pastorado, el concepto de liderazgo en la iglesia a través de un pastor o el liderazgo de un grupo a través de un pastor no es del Nuevo Testamento, viene desde el Antiguo Testamento. Dile a la persona que está al lado tuyo, pregúntale, ¿tú eres oveja? Pregúntale, dile, ¿tú eres oveja? Y si tú eres oveja, dile, sí, soy oveja. Qué bueno. ¿Te fijaste? ¿Sabes que en la iglesia hay una mezcla de no todos son ovejas? Hay otros que son cabritos o chivos. Claro. Fíjate que ya en esta mañana me estuve fijando, solamente dar un vistazo, y cuando dije, pregúntale si eres oveja, algunos, ¿tú eres oveja? Y algunos se quedaron así. Porque si tú eres oveja, sí, soy oveja. No. Pero hay algunos que dijeron, ve, como diciendo, ¿qué estás hablando conmigo? Y algunos saben que dijeron, porque en la iglesia hay de todo. Pero, escúchame, nosotros los pastores estamos aquí para pastorear ovejas, no para pastorear chivos, ni cabritos, y mucho menos para torear vacas ni toros que se meten en la iglesia de vez en cuando.
Dios a mí no me llamó para eso. Dios me llamó a mí para pastorear ovejas. Las ovejas tienen una característica específica, por eso es que Jesús lo pone de esa forma. Pero cuando Cristo habló de iglesia, lo relacionó con una manada de ovejas y con un pastor que cuidara las ovejas, porque las ovejas tienen características muy específicas, diferentes a otros animales. Ahora, en algunas ocasiones hay personas que se han, ¿cómo diría? Se han ofendido con este tipo de comparación, pero no lo hacemos nosotros, lo hace Cristo. Ahora, alguna de las cosas de las ovejas es que las ovejas, por ejemplo, fácilmente se desvían. Tú andas con las ovejas y las ovejas de pronto uno anda por ahí, oye, y le chifla. ¿Qué hace por allá? Ven para acá. Y la oveja no presta atención. Sí dice, cuidado, dice la palabra de que la oveja escucha y reconoce la voz de su pastor. Pero la oveja tiene la tendencia de andar en la bobería. Por eso el pastor anda con algo que se llama el cayado. Y el cayado es una vara muy larga con un bastón así para agarrar la oveja y hágala para acá, ven para acá, venga para acá. Usted por ahí no se vaya. Y tú se la trae más cerquita. No estamos diciendo de que en la iglesia hay gente tonta. Pudiera haber, pero no estamos diciendo eso en esta mañana. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué Cristo compara a la gente con ovejas? A la cuestión de la enseñanza bíblica, a todo lo que se refiere a la palabra. Por eso en el libro de Efesios dice que cuando Cristo Jesús constituye pastores en las iglesias es para que los pastores hagan crecer la iglesia, es decir, la iglesia crezca al mismo nivel, a eso se refiere, y que el conocimiento sea parejo para todo el mundo. Porque es increíble en muchas ocasiones ver que en la iglesia hay creyentes que llevan ya en la iglesia 5 y 10 años en muchas ocasiones, y quiero decir una cosa, el que tú lleves en la iglesia muchos años no garantiza de que tú hayas crecido en el conocimiento de la palabra, desafortunadamente. Lo que garantiza tu crecimiento espiritual y en el conocimiento de la palabra es el interés que tú tienes de estudiar y de aprender la Biblia. Fíjate cómo funciona esto, te voy a explicar por qué. Hay personas en la iglesia que llevan, como dije, 5 y 10 años y de pronto uno habla con ellos y los vemos con conceptos de estos equivocados y locos que tú dices, pero hermano, ¿de dónde tú sacaste eso? Bueno, yo lo escuché, me dijeron, mi abuelita, la mamá, es algo familiar, pero esto no es bíblico. Mira, el modelo bíblico que aquí es totalmente diferente. La palabra lo que nos enseña es esto y esto y esto y esto. O a lo mejor un vecino le enseñó algo diferente. Nosotros tuvimos aquí en esta iglesia a una familia que en una ocasión me empezó a traer algunos conceptos equivocados. Decían, esto no me está agradando. Y ellos sabían por dónde venían, porque yo sé quién enseñan esas cosas. Y yo le dije, ven acá, déjame hacerte una pregunta. ¿Ustedes han estado expuestos a la enseñanza de los testigos de Jehová? Dice, no, pastor, no. Digo, bueno, pero ustedes me están enseñando, es de testigos de Jehová. Los testigos de Jehová los que enseñan eso que ustedes me están enseñando. Se refería a la cuestión del Espíritu Santo y otras cosas más, y también a la queja de que los pastores no deberían de recibir ayuda de la iglesia y muchas otras cosas más. Digo, eso que ustedes me están enseñando lo enseñan los testigos de Jehová, no las iglesias evangélicas, y no lo enseña tampoco la Biblia, mucho menos, por eso mismo. Hasta que descubrí que en realidad ellos eran amigos de una familia, testigos de Jehová, y tenían mucha afinidad con ellos, y esta familia de testigos de Jehová, como decimos entre nosotros, le estaban comiendo la hierba por debajo de la cerca. ¿Usted lo que se refiere, lo que quiere decir eso? Estaban metiéndoles algunas enseñanzas allí, y ellos, en vez de ir a la palabra de Dios, decían, ¿qué dice la palabra de Dios? Estaban escuchando a lo que otro le estaba enseñando, que no tenía nada que ver con la enseñanza bíblica. Para eso es que estamos nosotros los pastores. En eso se refiere oveja. Ninguno de ustedes es tan tonto como una oveja. Hello, ¿entienden eso? No. Es decir, cuando nosotros los pastores nos referimos a ovejas, nosotros no tenemos, por ejemplo, yo no tengo autoridad absoluta ninguna sobre ninguno de ustedes en tu casa. Tú puedes hacer en tu casa lo que tú quieras. Ese es tu problema. ¿Qué tú haces con tu esposo y con tus hijos en tu trabajo? Ese es tu problema. ¿Qué tú haces con tu dinero? Ese es tu problema. Mi responsabilidad es enseñarte lo que dice la Biblia. Si tú quieres hacer algo diferente, bueno, algún día vamos a tener cada uno que dar cuenta de lo que tenemos que hacer. Punto número 4 en esta mañana dice,
Cuando seguimos las enseñanzas de nuestros pastores, la iglesia crece. Cuando seguimos la enseñanza de nuestros pastores, la iglesia crece. Hechos capítulo 16 dice, en versículos 4 y 5, al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica. Y así la iglesia se fortalecía en la fe y crecía en número día tras día. No hay forma que una iglesia pueda crecer cuando la gente en la iglesia, los miembros de la iglesia, los creyentes, no siguen a sus líderes espirituales. No hay forma de ninguna. Ahora, ¿cómo lograr esto? ¿Cómo lograr entonces que nosotros podamos seguir a nuestros líderes? Y ahí vamos a tocar una llaga en la vida de muchas personas. Lo podemos lograr solamente a través de la sujeción. Sujeción. Y tú tienes ahí un espacio para poder llenar. Sujeción es igual a sometimiento. Sujeción es igual a sometimiento. Es el mismo significado. Y hay muchas personas que tienen problemas con esta palabra de sujeción. Yo no me sujeto a nadie y yo no me someto a nadie. Mira, déjame una cosa. Tú te sometes a mucha gente. Y tú te sujetas a mucha gente. Y no te quejas. No dices absolutamente nada. Te voy a decir el primer caso. Entre tantos. ¿Quiénes de ustedes le ha dicho al IRS aquí en este país, yo no te voy a pagar los taxes? ¿Quiénes de ustedes lo ha hecho? Levanta la mano. No hay ni uno. Y ahí en internet estoy seguro que no hay nadie que me diga, yo le dije al IRS que yo no voy a pagar taxes y no pago. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Quién dijo eso? Y el IRS no viene y te dice a ti, ¿cuánto tú quieres pagar este año de taxes? Te lo imponen, que es mucho más que el diezmo, déjame decirte. Te lo imponen y encima de eso, si no lo pagas, número uno, te ponen intereses, multas y después de eso, entonces, te quitan la casa, te quitan el carro, te meten preso. Mira, acaban contigo, totalmente. Tú me vas a decir a mí de que tú no te sujetas a nadie. Tú me vas a decir a mí que tú no te sometes a nadie. Tú me vas a decir a mí que cuando tú andas manejando y llegas a la esquina y está la roja, a ti te vas a pasar la roja porque te da la gana y no te quieres parar. No, porque tú sabes que si te agarra el policía te va a dar un ticket. Y en el segundo o tercer ticket te quitan la licencia y después te van a meter preso también. Todos nosotros, de una forma u otra, tenemos que estar sometidos y sujetos a alguien o algo. Pero, di conmigo, pero. Ajá, ¿sabes? Ese pero que sale por la televisión. Pero mucha gente no quiere estar sometido en la iglesia. La palabra sujeción dice someter al dominio, señorío, disposición de alguien. Esto dice la Real Academia Española. Yo voy a compartir contigo rápidamente algunos textos bíblicos que hablan sobre este tema. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2 dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. ¿Te das cuenta que no es en contra de Dios? Está hablando, y cuando dice aquí de que la autoridad cualquiera, la autoridad en el gobierno, en el trabajo, en la iglesia, cualquiera que sea, si tú te rebelas contra tu jefe, el problema no es con tu jefe, el problema es con Dios. Tito capítulo 3, versículo 1. Recuérdeles a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno. Cuando yo escucho por allí algunas personas que tienen quejas en contra del gobierno, en contra del actual presidente, y esto no tiene nada que ver con un partido o nada por el estilo, yo simplemente les digo, mira, lo que la palabra nos enseña es que nosotros nos sujetemos a los gobernantes, a los presidentes que tenemos, y orar por ellos, correcto, y orar por ellos, al no ser, y anótala por ahí en algún momento que tengas algún espacio en tus notas. En el único momento que tú no te tienes que someter a una persona, ni a un gobernante, ni a un pastor tampoco, la única ocasión es cuando esa persona te está pidiendo a ti que tú hagas algo que vaya en contra de tu ética o la moral, o en contra de tu fe. Ese es el único momento. Si alguien te pide a ti que tú hagas algo que vaya en contra de tu moral o tu ética y en contra de tu fe, tú no tienes que hacerlo.
Pero si no es, tienes la responsabilidad de hacerlo. En muchas ocasiones en los trabajos, tú tienes un trabajo de pronto, por ejemplo, y eso pasa mucho, y la persona, el jefe te dice, oye, tú pudieras coger la escoba y barrer aquí, y tú le dices, no, ese no es mi trabajo. Esa no es la descripción de mi trabajo, dicen muchos. Mi querido hermano, si tu jefe te paga por hacer X cantidad de cosas en 8 horas, no importa si sea trabajar en la oficina o limpiar o mover una caja, mi responsabilidad como creyente es de hacerlo porque me están pagando por hacerlo. Y yo sé que mucha gente dice, eso no es lo que yo hago, pues tienes un problema. Esa es la responsabilidad, eso se llama sujeción. Así es cuestión de derecho también. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 3 dice, sométanse por causa del Señor a toda la autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad. Nos sujetamos porque, ¿saben por qué? Nos sujetamos porque Cristo se sujetó también. Cristo se sujetó, dice Juan capítulo 19, versículo 11, y este es un texto bíblico tremendo, quiero explicar en qué momento fue. Cuando Cristo Jesús fue, después que fue torturado y demás, que ya lo presaron los romanos y lo llevan a la tortura y lo traen, lo llevan delante del juicio, delante del pueblo a juzgarlo. Entonces ahora está Jesús con Pilato y le dice Pilato a Jesús, ¿te niegas a hablarme? Le dijo Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? Y miren lo que contestó Jesús. No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. El poder que este hombre tenía sobre Jesús se lo dio ¿quién? Dios. Pero Jesucristo se sometió al poder de Dios y a la orden de Dios. Y si Jesús se sometió, nosotros tenemos también que aprender a someternos. Fíjate, Jesús se sometió a sufrimiento. Yo creo que tú sepas esto. Yo nunca he tenido que decirle, he dicho a nadie que se someta a sufrimiento y nada por el estilo. Pero fíjate hasta el extremo que Jesús se llegó a someter. ¿Por qué algunas personas se oponen a la sujeción entonces? ¿Por qué algunos se oponen? Número 1, vas a poder anotar allí. La primera razón, falta de madurez. Y no estamos hablando de madurez espiritual. Estamos hablando de madurez, simplemente, personas que no son maduras en cualquier sentido. Número 2, porque menospreciamos a los más jóvenes en algunas ocasiones. En algunas ocasiones hay personas que vengan, personas más jóvenes, y piensan, este sabe menos que yo, o tiene menos experiencia que yo. Fue Pablo quien le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4:12, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Y número 3, en esta mañana, la tercera y última razón es porque están en pecado. Las personas que no se someten a las autoridades es porque están en pecado. Y cuando hablamos de pecado, el pecado más común es el orgullo y la soberbia, si tú no lo sabías. Hay otros tipos de pecado, pero el pecado del orgullo, de que yo soy mejor que tú y que yo me creo y que tú a mí no me vas a decir lo que yo tengo que hacer ni nada por el estilo, es lo que crea de que nosotros no nos sometamos a nuestros jefes o tanto en el trabajo o al pastor en la iglesia, las mujeres con los hombres, los niños con los papás. Y déjame explicarte algo bien interesante en esta mañana, mi querido hermano. Si tú eres una persona que tienes la imagen de no someterte y no te sometes, tus hijos nunca se van a someter a ti. Porque los muchachos en la casa se dan cuenta de eso. De cómo nosotros actuamos, de cómo nosotros hablamos. Y ese es el carácter que los muchachos van tomando porque lo van copiando de cada uno de nosotros y van a tener grandes problemas en un futuro. La sujeción, la Biblia nos enseña que la sujeción es una forma de honra. Cuando tú te sujetas, tú estás honrando. La honra quiere decir respeto. Respetar a alguien es honrarlo. Dice Romanos capítulo 13, versículo 7, paguen a cada uno lo que le corresponde. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muestren el respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17 dice, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor. Especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. ¿Dignos de qué? De doble honor, no solamente de honor, sino de doble honor. Y dice específicamente los que enseñan y los que predican en la iglesia. Nosotros tenemos ahora un nuevo líder en la iglesia, que lo presentamos hace un tiempo atrás, hace unas cuantas semanas atrás, y es José. José es el anciano de la iglesia.
Y él merece tanto respeto y tanto honor de parte de nosotros como yo como pastor también. Así que esto es parte de la enseñanza bíblica. La pregunta en esta mañana es, ¿cómo puedo yo honrar, por ejemplo, a mi pastor en la iglesia? Porque estamos hablando de aquellos que Dios ha puesto en la iglesia como servidores para el pueblo de Dios. ¿Cómo yo puedo honrar? ¿Cómo yo puedo en realidad mostrar de que soy agradecido y que estoy sujeto a mi pastor? Y déjeme decir una cosa, yo no tengo el concepto de sujeción pastoral que otras personas tienen. Yo conocí en una ocasión a un pastor que él usaba a la gente de la iglesia para que le fuera a limpiar la casa de gratis, para que le pintara, para que le lavara el carro y cosas así. Yo no comparto esa opinión, no comparto esa práctica. De hecho, hubo un hermano de la iglesia que le estaba limpiando los gutters, ¿cómo le dicen? Le dicen chorreras, le dicen a algunos en la casa y demás, y se cayó de la escalera y se rompió las dos piernas. Y después que se rompió las dos piernas, no fue ni capaz de ayudarlo con el seguro para que le pudieran, porque no tenía seguro el hombre, para que pudiera ir al hospital. Y en aquella ocasión yo me vi envuelto en eso y hablé con este pastor y le dije, mira hermano, eso no es correcto. Digo, en primero no es correcto que uses a la gente en la casa, sí. No hay ningún problema que te ayuden, pero págale, ayuda, es decir, tú sabes, dales algo, haz algún negocio con la persona. Y la persona dice la palabra que el obrero es digno de su salario también. Es decir, tenemos que tener cuidado también en no abusar de esas cosas. Y yo he aprendido a hacer eso a través de los años. Yo nunca he tenido problema con eso, gracias a Dios. En la cuestión de cómo tratar a la iglesia y cómo tratar a la gente y la dignidad de la gente y demás y el respeto que ellos tienen. Pero a cambio, entonces, ¿cómo podemos nosotros honrar a nuestro pastor? Yo quiero decir algo en esta mañana. En 2 semanas más vamos a hacer en el sur de la Florida un servicio de honor. Y vamos a honrar al que fue mi pastor. Tiene 82 años. Es posible que tú hayas visto en la página de Facebook, estamos usando la página también para promover esta actividad para personas en el sur de la Florida que están en contacto con nosotros. Y es una forma de honra. Un hombre que no es perfecto, un hombre que ha tenido sus errores y demás, pero un hombre al cual desde que yo tengo sentido de razón, cuando empecé a escuchar la palabra de Dios, empecé a escucharla por él. Y cuando yo por primera vez vine a frente a recibir a Cristo Jesús fue porque Él un día predicó y tocó mi corazón y yo vine al frente y recibí a Cristo como mi Salvador. Ese fue el hombre que me bautizó a mí también. Ese fue el hombre que participó de mi boda, participó de mi preparación para la ordenación, una serie de cosas. Y yo ahora, por respeto a Él, pues con una serie de otras personas hemos organizado una reunión especial para honrar a este hombre. Se va a hacer un servicio especial donde se van a reconocer lo que él ha hecho a través de muchos años. Además de las expresiones que le hemos dado de cariño y de amor y de respeto. Y que no lo tratamos así como, oye tú, ven acá. No, nada por el estilo. Y lo tratamos con respeto a aquel hombre al cual Dios puso para hacer un trabajo específico. Y fue pastor de la iglesia donde yo nací y me crié. Fue pastor ahí 32 años completamente. Pero te quiero dar una lista de algunas cosas que tú puedes hacer para tú poder honrar a tu pastor. Y quiero decir esto también antes de pasar aquí. Mire, mi responsabilidad como pastor es enseñar a la iglesia cómo conducirse en la iglesia, dentro y fuera de la iglesia, no por el beneficio personal. Porque a lo mejor algunos de ustedes en un futuro no van a ser miembros de esta iglesia, van a ser miembros de otra iglesia. O a lo mejor en un futuro yo no voy a estar en esta iglesia. Puede ser que yo me muera, o puede ser que Dios me ponga en mi corazón que me vaya de Ocala, de CC y me vaya a otra iglesia. Y ese no es el plan nuestro. Y yo siempre he dicho de que Luis y yo quisiéramos quedarnos aquí hasta el día de nuestra partida, es decir, morir literalmente en esta ciudad y en esta iglesia. Pero Dios es el que decide lo que quiere hacer en un futuro. Nosotros no tenemos control ni conocimiento absoluto de las cosas que van a pasar en un futuro. En base a eso, entonces yo tengo que preparar a la iglesia, porque el día que yo no esté aquí y esté otro pastor diferente, entonces yo quiero asegurarme que ustedes tengan una buena conducta con ese pastor y ese pastor diga, wow, el pastor Robert enseñó a la iglesia correctamente a cómo comportarse y cómo tratar al pastor y cómo tratar al resto de las personas. O cuando tú vayas a otro lugar, a otra iglesia también, aun cuando vayas de visita a otra iglesia, y cuando visitas otra iglesia, a otro pastor, que te comportes y tratas a ese pastor como es correcto, de acuerdo a lo que la palabra enseña. Apunta ahí,
9 cosas que voy a dar hoy no van a salir en la pantalla en la parte de atrás, pero tú te las pudieras llevar de tarea. 1, notifica a su pastor cuando usted va a estar fuera de la iglesia. Notifique a su pastor cuando usted va a estar fuera de la iglesia. Si tú eres parte de esta familia, si tú eres parte de cada uno de nosotros, qué bueno sería que nos dejes saber, pastor, esta semana no voy a estar de vacaciones o voy a estar en algún lugar, no sé, no voy a estar en la iglesia. Número 2, no hables mal del pastor con otros miembros y sobre todo con personas incrédulas. No hables mal del pastor, aunque el pastor te caiga mal. No edifica. Tú mismo te estás comprometiendo cuando tú hablas mal del pastor. Dice el libro de Salmos capítulo 105, versículo 15. Dice, no toques a mis ungidos, no hagan daño a mis profetas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No toquen a mis ungidos, no hagan daño a mis profetas. Número 3, dice, trate a la familia del pastor con respeto y no permita que nadie hable mal de ellos. Trate a la familia del pastor con respeto. En algunas ocasiones nos quedamos asombrados cómo algunas personas tratan a la familia del pastor. Número 4, no solamente le cuente los problemas al pastor, sino también ofrezca soluciones. Ofrezca soluciones. 5, predique con el pastor. Predique con el pastor. Y tú dices, ¿cómo que predicar? En muchas ocasiones yo estoy predicando aquí y hay 2 o 3 hermanos en la congregación que nos apoyan, que me apoyan a mí en la predicación. La gente más muerta, los más pasivos, son los que dicen, ay pastor, porque yo quisiera ver a la gente más animado, pero si tú estás muerto, anímate tú, levántate, haz algo. Número 6, aprenda a decir gracias al pastor, aprenda a decir gracias. Número 7, de vez en cuando póngase a la orden del pastor. Pastor, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por usted? Número 8, invite a sus amigos a la iglesia. Traiga gente a la iglesia, invita a la iglesia. Y número 9, sea fiel al Señor con sus diezmos y el sostenimiento del reino de Dios. Concluimos con este texto bíblico en esta ocasión, Hebreos capítulo 13, versículo 17, y con esto concluimos en esta mañana. Yo quiero que tú te lleves este texto bíblico a tu casa de tarea, piénsalo y medita en él. Y si este texto bíblico no te convence, yo nunca lo voy a poder hacer. Dice Hebreos 13, 17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Nosotros los pastores velamos por las almas de ustedes. Escúchame, nosotros no velamos por tu economía. Nosotros no velamos por tu trabajo. Nosotros aún no velamos por tu salud, ni por tu emoción. Yo quiero que tú entiendas esto. Si lo hacemos en algunas ocasiones no es como parte de nuestro trabajo, es un extra. El trabajo nuestro es velar por el alma de las personas. El alma se refiere a todo lo que nos conecta a nosotros con Dios, la parte espiritual. A eso se refiere. Y si tú no sabes, el alma es lo más importante que nosotros tenemos. Es más, el alma es lo único que nosotros no vamos a perder. Tú nunca vas a perder tu alma. Tú vas a perder tu cuerpo, tú vas a perder tu trabajo, tú vas a perder tu casa, tú vas a perder todas las demás cosas menos el alma. Tú nunca vas a perder el alma, tanto que seas creyente como que no lo seas. No importa si te vas al infierno como si te vas al cielo, tú nunca vas a perder el alma. El alma es lo más importante que una persona tiene. Y Dios nos ha puesto a nosotros los pastores, dice, para cuidar del alma de las personas. ¿Cómo nosotros cuidamos del alma? A través de la enseñanza de la palabra. No es a través de nada más. No es a través de visitar a la gente. No es a través de tratar de resolver el problema de las personas ni nada por el estilo. Alguien me decía en una ocasión, pastor, yo me siento deprimido y voy a la iglesia y siento que la iglesia no me está alimentando. Digo, hermano, porque tú no es a la iglesia donde tú tienes que ir si tú estás deprimido. Si tú estás deprimido necesitas ir a un psicólogo. No es a la iglesia. Yo no soy doctor. Ese no fue mi trabajo. Mi trabajo es alimentarte espiritualmente, pero no emocionalmente. La gente a veces que confunde eso. Hay algunos sentidos de depresión que tienen que ver con problemas espirituales. Y la palabra de Dios puede cubrir esa parte. Pero la mayoría de las personas que están deprimidas no es por problemas espirituales.
Hay muchos que tienen problemas de enfermedad, hay problemas que tienen problemas, hay muchos que están deprimidos, ¿sabes por qué? Porque tienen desorden en su casa y gastan dinero y no ahorran y se deprimen porque después se les amontaron los biles. ¿Y qué tú crees? ¿Que el pastor te va a resolver ese problema? Ni leer la Biblia, eso no resuelve. Lo que resuelve es que tú pongas orden en tu casa. Entonces, ¿cuál es el aspecto mío, la parte mía? Con la palabra de Dios te voy a mostrar entonces qué es lo que dice la palabra de cómo manejar tu finanza, cómo manejar tu dinero. Y cuando tú pongas tu casa en orden, la parte financiera, tú vas a ver cómo esa depresión se te va. Te vas a sentir mucho más tranquilo, más relajado porque estás en orden. Porque sabes lo que tienes y lo que no tienes. Y a eso se refiere. Nosotros los pastores, el trabajo nuestro es cuidar de las almas de la iglesia. Y al menos que tú vengas, yo no voy a poder hacerlo. Tratamos de hacer lo posible y transmitimos las enseñanzas por internet y la gente la puede escuchar en su casa. Pero tú necesitas venir cada domingo a alimentarte de la palabra. Y entonces vas a aprovechar del resultado de lo que es el cuidado de las almas. Pero dice allí otra vez, obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quieren han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Te voy a decir por qué. Porque un día, atención con esto, un día yo tendría que estar parado delante de Cristo Jesús para darle cuenta del trabajo que yo he hecho en esta iglesia. Y yo le voy a tener que dar cuenta de lo que yo he enseñado. Y yo le voy a tener que dar cuenta de cada uno de los detalles de la iglesia. Y algunas de las cosas que Jesús me va a preguntar. Y Luis y Carmen, ¿cómo respondieron? Y Feliciano, ¿cómo respondió? Y fulano, ¿cómo respondió? Eso es lo que dice ese texto bíblico, como el que tiene que dar cuenta. Yo voy a tener que darle cuenta a Dios. Y tú le vas a tener que dar cuenta por ti mismo. Desgraciadamente, la vida tuya está conectada de alguna forma con mi ministerio. No con la vida mía, pero con mi ministerio. ¿Por qué? Porque Dios me puso a mí para ministrar tu alma. Y Dios me va a pedir un reporte del crecimiento de las almas, de acuerdo a mi opinión. Y no es que nosotros, como dice allí, no nos queremos quejar. No queremos decir, ay, Señor, ¿por qué pusiste este hermano en mi camino? O esta persona, ¿por qué lo trajiste a mi iglesia? Eso no es lo que queremos decir. Queremos sentirnos agradecidos, queremos sentirnos contentos. Y siempre hay personas en la iglesia que son un poquito más difíciles que otras y las vamos a pastorear de la misma forma, como quiera que sea. Pero seguimos enseñándole que es necesario que nosotros podamos crecer en el conocimiento y en la gracia, siguiendo la enseñanza de los líderes espirituales y de los pastores que Dios ha puesto en la iglesia, para que la iglesia crezca, tome forma y sea una iglesia victoriosa.